Se llama Peter, y Peter era guitarrista, y Peter hacía mil cosas, era construcción, era contable, era como que, ¿cómo puede ser? Pero realmente, y de repente me agarra una gorra, ¿no? Y estábamos los dos enchufados ahí, y yo me encantaba hablar con Peter, ¿no? Peter de la Florida, y un día llego, y yo, y Peter pues murió anoche, ¿no? Y yo digo, wow, pues yo estoy en el proceso, pero me siento alegre y afortunado y bendecido de poder estar en Rock al Parque. Y pido disculpas por la primera vez que vine, porque claro, yo estaba, ese día de la máscara y todo, yo estaba en un sitio muy... Tú estuviste en el público. Sí. No. Y claro, a través de los años, canciones de este disco, pues me gusta tocar mucho más natural, ¿no? Un poco con ese swing. Pero claro, yo sentí que con esta oportunidad tratar de representar lo mejor posible, acercarnos lo mejor posible a lo que fue, lo que es esa pieza Vagabundo, ¿no? Que también para mí ha sido una grata sorpresa el poder regresar, escucharlo y vivirlo un poco, ¿no? Y qué bonito y qué especial ese disco, ¿no? Yo que los años, ¿no? De repente hay un despegue impresionante, y al volver a encontrarme con ese disco ha sido muy lindo. Y gracias por la oportunidad. Bien, continuamos contigo. Buenas noches, Robbie. Hey. Luis López de Rugidos Disidentes, revista cultural de Bogotá. Hablando de la historia de Vagabundo, aparece como productor Phil Manzanera, sí. Y que tiene madre colombiana, él ha escrito incluso canciones acerca de Bogotá, y el bajista también en algún momento fue Chucho Merchán. Sí. Quisiera que nos hablaras acerca de tu conexión personal con nuestro país. Bueno, mi conexión personal ha sido muy bonito, ¿no? En ese momento, o sea, no es un secreto, o sea, yo me rehabilité antes de hacer frío. Y cuando se hace Vagabundo, yo sentí que iba en buen paso. Claro, al entregar el disco, la pieza, el álbum, me llega la información de que a nadie le gusta, ¿no? Y esto siempre lo comparto porque estaba con mi mamá en la Florida, en la cocina, y yo estaba destrozado. Claro, pues ha sido un esfuerzo para mantenerme correcto dentro de mis locuras. Caminar, ¿no? Ese sendero ahí fue bonito, y claro, fue un golpe difícil, y al de repente ellos decidir lanzar la pieza, pero con no mucho entusiasmo, fuimos allá y cada vez empeorando, ¿no? De repente entrevistas canceladas, presentaciones canceladas, dinero que desaparecía, era todo como desastroso. Claro, cuando yo llego en el 98 fue, ¿no? 98. Sí. Estaba muy mal, y creo que podría decir hoy que yo estoy vivo y activado gracias a ese momento, porque no sé si hubiese podido aguantar mucho más en aquel entonces ese tipo de dolor que pasaba de mi juventud. O sea, me sentía con un quebranto muy particular, y creo que en ese momento, pues, al sentir que había un público que le gustaba, ¿no? Estaban cantando la canción, me pareció increíble y me dio una esperanza. Realmente lo que representa para mí Colombia es una esperanza. Yo estoy aquí hoy y sigo haciendo música, y gracias a ese momento en Rock al Parque. Por eso para mí fue importantísimo tratar de llegar y decir eso, pedir perdón, disculpas por mi primera vez, y explicar un poco el sentir del momento, pero estoy profundamente agradecido. Creo que esto merece un aplauso. Sus palabras, Robbie, gracias también por abrir el corazón en este espacio. Gracias. Continuamos contigo. Perdón, contigo, sí. Hola, Draco. Acá. Hola. Te habla Juan Camilo González del Perico, aquí de Bogotá. ¿Qué cosas de ese Robbie Draco Rosa que escribió ese Vagabundo, que hizo ese Vagabundo, queda ahora del Robbie Draco Rosa? ¿O qué cosas usted aprendió cuando hizo ese Vagabundo, que en cierto momento usted dijo que no iba a dar resultado en términos comercial, pero que en Colombia, digamos que repuntó y que se convirtió en una obra maestra que aquí la respetamos y la valoramos? ¿Qué cosas queda de ese poeta maldito, o qué cosas aprendió usted de ese Vagabundo que hizo usted hace allá? Lo único que ha cambiado es que hoy en día yo respeto la palabra moderación. Yo en aquel entonces no entendía nada de moderación, de eso, ¿no?
palabra que hay que eliminarlo del diccionario. O vamos a todas o no vamos, ¿no? Yo era como que aprendí mucho, entrar en detalle de lo que aprendí, claro, merece una pausa, ¿no? Para poder sentarnos y dialogar sobre eso. No sé si soy capaz de decirte lo que he aprendido, son muchos años y me cuesta decirte lo que he aprendido de esa época. La verdad que no sé ni cómo contestar esa pregunta en este momento. Lo siento, te lo debo, esa te la debo. Gracias, Rubí. Continuamos. Te la debo. Contigo por acá. Buenas noches. Para La Roca, soy Marcela Torres y yo no te quería hacer una pregunta, yo te quiero agradecer porque tú para mí ese es un ejemplo de vida, me diste un aliciente para seguir viviendo. A mí hace 4 años me desahuciaron, o sea, hace 4 años de haberme muerto y gracias a ti, o sea, alguien de aquí mismo en Royal Park me dijo, ¿por qué no sigues el ejemplo de Robbie Draco Rosa? Y sí, o sea, de verdad que te lo agradezco, para mí tú eres lo máximo. Te adoro, te amo, te lo dije desde que entré. Me quedo aquí sin importarme nada, solo para ver. Yo te agradezco esas palabras, no las merezco, pero gracias. No, yo no sé, o sea, más. mucha gente no le gusta hablar, pero yo sí le doy gracias a esa fuerza mayor que me ha ayudado mucho, así que... Si me puedes regalar de pronto, abusar de ti, me puedes regalar una foto contigo, te lo quedaría eternamente agradecido. Si me lo puedes, si no, no hay problema. Continuamos, si quieres coordinamos esa parte ahorita al final, seguimos contigo por favor. Buenas noches, acá, maestro, buenas noches, Leonardo Sierra de la zona Rock Bucaramanga. Primero felicitarlo, maestro, un ejemplo de vida y un ejemplo como profesional para todos. La última vez que compartimos fue en Bucaramanga, en Abra Palabra, en el cierre, en el Teatro Corfescu, entonces eternamente agradecidos. Y mi pregunta muy sencilla, maestro, ¿qué enseñanzas y qué conclusiones le ha dejado a usted la vida en el transcurso de todo este tiempo? En el transcurso de este tiempo, tanto familiar, profesional y como productor, como músico, ¿qué enseñanzas y qué conclusiones le ha dejado la vida hasta hoy, maestro? Muchas gracias. No, a usted, la verdad que conclusiones ninguna, pero en el proceso sí, contentísimo cuando me levanto por la mañana. Me parece un milagro. Y cuando me levanto y abro los ojos y me siento en la cama, estoy activado. Y sé que nosotros tenemos la opción de cambiar el chip, ¿no? Y yo soy una persona, obviamente yo tengo un espíritu, siempre he dicho, un gótico caribeño. Me gusta todo, y el arte que consumo, la literatura que he consumido. Hoy en día, para yo estar bien, necesito siempre ir desesperadamente detrás de la luz para buscar mi equilibrio. Y creo que es bonito tener eso, y lo digo mucho, y sé que lo repito hasta la muerte, amor y gratitud, porque es complicado la vida, es difícil, y lo sé. Yo me levanto con ese pensar, y de ahí arranco. Bien, para terminar, Robbie, aquí de la emisora de la Universidad Distrital, cuando estaba cantando Blanca Mujer, muchas personas lloraron cantando con usted. Es que las letras de Vagabundo son impresionantes, tiene vida, muerte, amor, soledad, dolor. Después de 20 años, ¿hay algún elemento más para lo que se viene en la música? Además de los ya mencionados, amor, soledad. Me falta la alegría, ¿verdad? ¿La alegría? Falta alegría. Estoy en esa. Antes de morir, a lo mejor. Sí, falta todo y me imagino que sí. No sé qué viene. Sé que estoy en medio de un disco muy interesante y tiene un swing por el lado psicodélico y un poquito de lo que es siempre la línea que mantengo, pero por otro lado hay una parte muy espiritual. Veremos, no sé cómo va a caer. Veremos a ver. Robbie, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Royal Park es tu casa. Gracias a todos los periodistas por acompañarnos. Buenas noches. Royal Park es tu casa, Robbie. Gracias. A todos los periodistas que nos acompañaron en esta rueda de prensa. No tuvimos más tiempo para poder